Dicen que cuando la vida te quita todo, no es porque te haya olvidado, sino porque te está preparando para algo que todavía no puedes ver. A veces, las bendiciones no llegan envueltas en milagros ni en promesas. Llegan disfrazadas de pérdidas, de lágrimas, de caminos vacíos. Esta historia no solo habla de fe, habla de lo que ocurre cuando ayudas sin esperar nada a cambio. Cuando das, incluso sin tener nada que ofrecer, quédate hasta el final, porque quizás descubras que aquello que te duele hoy podría ser el comienzo del milagro que estás esperando. La tormenta había vuelto. Elías caminaba por un sendero cubierto de barro, con los pies descalzos y el alma cansada. Llevaba días sin probar bocado y noches sin dormir bajo techo. Su refugio era el viejo embarcadero abandonado cerca del río, donde el sonido del agua le recordaba que, aunque todo seguía fluyendo, su vida parecía detenida. Apretó su vieja mochila contra el pecho y miró al cielo. «¿Por qué, Señor?», susurró entre el ruido de la lluvia. «¿Por qué me haces caminar sin rumbo si ya no me quedan fuerzas?». El agua helada le empapaba la ropa, pero lo que más pesaba no era el frío, sino el silencio, un silencio que dolía más que cualquier respuesta ausente. Antes tenía una casa, una familia y una fe que lo sostenía. Ahora solo tenía recuerdos que se deshacían como el barro bajo sus pies. Cerró los ojos, esperando que el sueño lo salvara de sus pensamientos, pero ni siquiera eso llegaba. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de chapa del embarcadero, Elías pensó que tal vez Dios lo había olvidado. Lo que no sabía era que a veces Dios guarda silencio, no porque no escuche, sino porque está preparando algo que solo se entiende después. A la mañana siguiente, el sol apareció tímido entre las nubes. Elías caminó hacia la aldea más cercana. Las calles estaban vivas, pero él era invisible. Nadie lo miraba. Solo veía rostros apurados y puertas que se cerraban antes de que pudiera hablar. «Busco trabajo», decía con la voz temblorosa. «Puedo cargar sacos, limpiar establos, cualquier cosa». La gente lo miraba con desconfianza. Un hombre se rió desde su tienda. «No tenemos lugar para extraños», le dijo con desdén. La tercera puerta ni siquiera se abrió. En la cuarta, una mujer lo observó un segundo antes de cerrar con fuerza. Cada rechazo era una piedra más sobre su esperanza. Recordó las palabras de su madre, aquella mujer que había sido su faro antes de morir. «Cuando Dios calla, hijo, es porque está trabajando en silencio». Pero esa frase que antes le daba consuelo ahora sonaba lejana, como un eco que se apaga entre las montañas. Caminó hasta la plaza y se sentó en el borde del camino. El sol se hundía entre las colinas y su sombra se mezclaba con la de los pájaros que regresaban a casa. Él no tenía a dónde volver, y aunque quiso llorar, ya no tenía lágrimas. Solo una sensación extraña, como si el cielo lo estuviera mirando en silencio, esperando algo de él. Elías estaba a punto de rendirse. Sus pies dolían, el hambre lo mareaba, y su fe pendía de un hilo. Pero entonces vio algo que lo sacó de sus pensamientos. Una anciana caminaba por la calle empedrada cargando unas bolsas llenas de frutas. Tropezó y cayó al suelo. Las naranjas rodaron por el barro y su bastón quedó a un lado. Elías no lo dudó. Corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. «Tranquila, señora, la llevo hasta su casa». Ella intentó negarse al principio, mirándolo con miedo, pero la voz de Elías tenía una calma que desarmaba cualquier desconfianza. Aceptó. Caminaron juntos unos minutos. La mujer, que se llamaba Doña Amelia, le contó que vivía sola desde hacía años. Él solo escuchaba, sin atreverse a decir que también dormía en la calle. Cuando llegaron a su puerta, ella lo miró con gratitud. «No sé cómo agradecerte, hijo». Él sonrió apenas.
Solo haga una oración por mí si todavía cree que Dios escucha. Ella asintió, y sin saberlo, ese gesto sencillo, ese acto nacido de la bondad más pura, sería el inicio del milagro que cambiaría la vida de ambos. Esa noche, bajo el embarcadero, Elías no pudo dormir. Por primera vez en mucho tiempo sentía algo distinto, no esperanza todavía, pero sí una paz suave, como si su alma recordara que aún era capaz de hacer el bien. A la mañana siguiente, decidió volver a buscarla, no por interés, sino por impulso. Doña Amelia lo recibió sorprendida, pero con una sonrisa sincera. «Sabía que volverías», le dijo. Desde ese día, Elías comenzó a visitarla cada mañana. La ayudaba con pequeñas tareas: barrer el patio, arreglar una valla, limpiar el jardín. Con cada visita, la casa se llenaba de algo que hacía mucho no habitaba allí: vida. Elías no lo notaba, pero poco a poco, su corazón, ese que la desesperanza había endurecido, empezaba a florecer de nuevo. El tiempo comenzó a tener otro ritmo en la casa de doña Amelia. Cada mañana, Elías llegaba con una sonrisa discreta, una escoba en mano y un propósito que no sabía que buscaba. El jardín, antes lleno de hojas secas y silencio, empezó a florecer otra vez. Doña Amelia lo miraba desde el porche mientras él trabajaba bajo el sol. Le gustaba escuchar su voz tarareando canciones sin letra, esas que nacen cuando el alma se aquieta. «¿Ves esas flores, hijo?», le dijo un día. «Ninguna habría nacido sin tus manos. Dios también trabaja así, usando las tuyas». Elías se detuvo, la miró y sonrió con humildad. Aquella frase se le quedó grabada como una semilla que luego florecería dentro de él. Con el paso de los días, la casa se llenó de pequeños milagros: el aroma a pan recién hecho, el canto de las aves, la risa sencilla compartida. Doña Amelia volvió a coser y Elías a creer. Ya no hablaban mucho. A veces el silencio entre ellos era más elocuente que las palabras, y en esos silencios ambos sentían que la soledad, cuando se comparte, deja de doler. Una tarde, doña Amelia lo observaba mientras él reparaba una silla vieja. El sol entraba por la ventana iluminando su rostro sereno. Entonces, con voz suave, dijo algo que Elías jamás olvidaría. «¿Sabes, hijo? Hace unos meses le pedí a Dios que no me dejara morir sola, y poco después apareciste tú». Elías levantó la cabeza sorprendido. «¿Cree que yo soy una respuesta?». Ella asintió. «Sí, no siempre las respuestas vienen en milagros. A veces llegan en forma de personas cansadas, pero buenas». Él no supo qué decir. Bajó la mirada y sintió que algo dentro de él se encendía. Por primera vez en años, alguien lo veía no como un mendigo, sino como una bendición. Esa noche, Elías se arrodilló por primera vez desde la muerte de su madre. «Si me trajiste hasta aquí por un propósito, Señor, no me dejes fallar», susurró. El invierno llegó sin aviso. Las hojas cayeron del jardín y el viento comenzó a colarse por las rendijas de la casa. Doña Amelia tosía cada vez más. «No te preocupes, hijo», decía entre risas suaves. «Es solo el cambio de clima». Pero Elías notaba la fragilidad en su voz. Una noche, la tos no la dejó dormir. Él corrió a su habitación, asustado. «Voy por ayuda», dijo. Ella le tomó la mano con fuerza. «No, quédate, no necesito doctores, solo necesito no estar sola». Elías se sentó a su lado y le sostuvo la mano. El fuego crepitaba, y en ese silencio solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas de ambos. «¿Sabes por qué Dios te trajo aquí?», preguntó ella. Él bajó la mirada. «Para que aprendiera a confiar, tal vez». Ella sonrió débilmente. «No solo eso, te trajo para recordarte que también puedes ser amado». Las lágrimas le llenaron los ojos a Elías. No dijo nada, solo apretó su mano. Esa noche oró como nunca antes, y aunque afuera el viento aullaba,
En el corazón de ambos había una paz que no dependía del clima. Cuando el amanecer llegó, la casa estaba en silencio. El fuego se había apagado. Doña Amelia descansaba, con el rostro sereno, como quien ha cumplido su misión. Elías no lloró al instante. Solo se arrodilló junto a la cama y dijo: «Gracias por cuidarme cuando nadie más lo hizo». Horas después, mientras limpiaba la mesa, notó un sobre bajo el mantel. Su nombre estaba escrito con letra temblorosa: «Para Elías». Con las manos temblorosas lo abrió. «Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque Dios decidió que mi tiempo aquí terminó. Gracias por llegar cuando más te necesitaba. Creí que venías a ayudarme, pero era yo quien debía ayudarte a ti. No llores por mí. Las bendiciones a veces llegan disfrazadas de pérdidas. Te dejo esta casa no como herencia, sino como misión, que aquí nadie vuelva a sentirse solo. Dios te bendiga, hijo. Amelia». Elías apoyó la carta sobre su pecho. Las lágrimas cayeron sin vergüenza. Por primera vez no pidió nada. Solo dijo: «Gracias». Pasaron los meses. Elías decidió quedarse y cumplir la promesa. La casa de doña Amelia se convirtió en un refugio para los que no tenían nada. Jornaleros sin trabajo, ancianos abandonados, madres con niños pequeños. Todos encontraban allí pan, abrigo y una palabra amable. El pueblo comenzó a llamarla la Casa de la Fe. Cada vez que alguien preguntaba quién era el dueño, Elías respondía: «Solo soy el guardián. Esta casa pertenece a quien necesite esperanza». Y cuando el cansancio lo vencía, salía al jardín y miraba la cruz de madera donde descansaba doña Amelia. «Lo estoy intentando», decía en voz baja. «A veces duele, pero sigo». El viento movía las flores y él juraba escuchar una voz que le susurraba: «Sigue, hijo, sigue». Un día, mientras barría el patio, vio a un anciano acercarse lentamente. Tenía los ojos cansados y el rostro lleno de polvo del camino. «Busco a una mujer llamada Amelia», dijo con voz temblorosa. Elías lo miró en silencio. «Ella ya no está aquí», respondió. «Pero su casa sigue viva». El hombre bajó la cabeza. «Era mi madre. Me fui hace muchos años. Vine para despedirme». Elías fue hasta el salón y tomó la carta que colgaba en la pared. Se la entregó. «Ella te esperó hasta el final», dijo con calma. El anciano la leyó en silencio, con lágrimas cayendo sobre el papel. Luego miró a Elías. «Gracias por no dejarla sola». Él negó suavemente. «Fue ella quien no me dejó caer». Esa noche, ambos se sentaron frente al fuego sin hablar. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse completa. Los años pasaron y la casa junto al acantilado se llenó de vida. Niños jugando, risas, el olor a pan y el sonido del mar al fondo. Elías envejeció, pero su mirada seguía serena, llena de gratitud. En el muro aún colgaba la carta de doña Amelia, amarillenta por el tiempo, y bajo ella una frase escrita a mano: «A veces lo que parece una pérdida es solo Dios preparando tu bendición». Una tarde, mientras el sol se ponía, Elías se sentó frente al fuego y murmuró: «Tenías razón, doña Amelia. Las puertas que se cierran también son bendiciones disfrazadas. Y si cierras los ojos, casi puedes imaginarlo». La cámara alejándose lentamente, la cruz en el jardín rodeada de flores y una última frase flotando en la pantalla. Si alguna vez sentiste que todo se derrumbaba, escribe en los comentarios: «Creo en las bendiciones disfrazadas, porque lo que hoy duele, mañana puede ser el comienzo de tu milagro». A veces la vida no nos quita, nos enseña, nos rompe, no para destruirnos, sino para reconstruirnos mejor. Todos hemos pasado por momentos en los que pensamos: ¿por qué me pasa esto a mí? Y sin saberlo, estábamos recibiendo una bendición disfrazada. Ejemplo 1.
La pérdida de un trabajo. Cuando pierdes un empleo, el primer pensamiento es miedo. Pero muchas veces esa pérdida es la puerta que te obliga a buscar tu propósito real. Quizás ese despido fue lo único que podía empujarte a crear tu propio proyecto, a estudiar algo nuevo o a descubrir talentos que tenías dormidos. Solución. En lugar de enfocarte en lo que se cerró, pregúntate, ¿qué oportunidad me está mostrando esto que antes no veía? Ejemplo 2. Una ruptura amorosa. Un amor que se va puede doler más que cualquier herida física. Pero cuando pasa el tiempo, entiendes que no perdiste amor, ganaste libertad, ganas claridad sobre lo que realmente mereces y espacio para que llegue quien sí sume, no quien reste. Solución. Agradecer lo vivido, comprender la lección y sanar sin resentimiento. Lo que es verdadero no se pierde, se transforma. Ejemplo 3. Una enfermedad o crisis personal. Cuando el cuerpo o la mente te obligan a parar, parece injusto, pero muchas veces es la forma que tiene la vida de decirte, detente, estás yendo en piloto automático. Esa pausa puede ser el inicio de un despertar, de un cambio profundo de hábitos, de una reconciliación contigo mismo. Solución. Escucha el mensaje detrás del malestar. En cada síntoma hay una llamada a volver a ti. Ejemplo 4. Un fracaso o rechazo. A veces un no es lo que más necesitamos para redirigir nuestro camino. Un proyecto que no salió, una puerta que se cerró o alguien que no te eligió pueden ser el filtro que evita que tomes el camino equivocado. Solución. No luches contra los no, úsalos como brújulas. Cada rechazo te acerca más a tu verdadero destino. Conclusión. Las bendiciones disfrazadas son esas situaciones que al principio duelen, pero con el tiempo revelan su propósito. No todo lo que parece una pérdida lo es. Algunas caídas solo existen para que aprendas a volar.